Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. En la parte técnica nos están apoyando desde la ciudad de Arequipa Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en este espacio de reflexión les acompañamos el día de hoy la hermana Natividad Niño y un servidor Henry Moreno. Hermana, bienvenida, me Mm. había dejado usted por aquí medio abandonado. Bueno, son gajes del oficio. Gajes de la providencia, ¿no? Exactamente, gajes de la providencia. Buenos Bueno, pero ya días. se dan ustedes cuenta que la hermana viene y además viene con un tema que la verdad nos gusta mucho y que sé que a ella también le gusta mucho. Vamos a tomar un tema de este maravilloso libro para la vida espiritual, El Vaso Roto, que es de la madre María Luisa del Inmaculado Corazón, que es la fundadora de Obras de Amor. Ella tiene libros maravillosos y el tema que nos trae el día de hoy lleva por título Dios, tortura del espíritu. Y empieza con una cita bíblica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermana, da la impresión de que Dios no debería torturar el espíritu de uno, ¿no? Alguien diría, bueno, si usted está con Dios, pues a trabajar en la vida espiritual, lo último que uno se esperaría es que Dios pueda hacer una tortura del espíritu, pero Dios hace pasar por unas noches al Claro. espíritu para purificarlo, ¿no? Exactamente, o sea, la purificación del alma no es que uno se quede como que Dios se retira, no, no es que se retire, sino Él busca la forma de cómo uno termine cayendo en la cuenta. Es como un niño, por ejemplo, no le hacen caso y esto, entonces el niño llora y estira la manito al papá, pues ya le toca el corazón y el papá tiene que cargarlo, nomás no le queda otra, ¿no? Pero Así que nosotros como niños a estirar el brazo cuando se nos ponga la noche oscura. Dice la Madre María Luisa. El mayor de todos los martirios de Jesús en la cruz fue el abandono del Padre, justamente como usted decía, sí, porque hasta esta pena de daño, única que le quedaba por experimentar, quiso sentirla el Señor para así apurar la copa de todos los cálices, el abandono de Dios a Dios. Y uno podría decir, eso es como una cosa teórica. Era como si Dios Padre hubiera abandonado al Hijo, pero en realidad nosotros sabemos por nuestra fe que donde está el Hijo está el Padre y claro, está el Espíritu Santo. Pero Dios se le escondió claro. para que ese cáliz fuera profundo y abundante para nuestra salvación. Claro, y don Randy, perdón, don Henry, en realidad yo diría cómo nos tendríamos que examinar. Miren que recién estamos pensando y leyendo más que dos párrafos, pero cómo nos tendríamos que examinar cada uno de nosotros y decir, por ejemplo, ¿qué tengo yo que ver en todo eso? O sea, ¿cuál es la parte mía que también está digamos, actuando de esa manera para que el Señor se sienta como abandonado, ¿no? Abandonado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con nuestras ingratitudes también hacemos que como que nos abandona, que Dios ya no nos acordamos de Él, estamos como que cuando nos va bien todas las cosas, cuando nos empieza a ir mal, ay, papá Diosito, ¿qué tal? Ahí sí, Y aquí sí, hay vamos que. allá a buscar a papá bombero, como se dice. Claro, pero aquí hay que caer en la cuenta. Por eso qué lindo, ¿ah? Continuemos con ese tema y presten atención. Pena tan grande que arrancó de los labios del fuerte la queja de más desgarro y lástima de sus 33 años humanos. Resquebrajado yermo de desamparo, abierto en el corazón del amparador de todos, que es justamente la cita bíblica que aparece al principio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito en la cruz y vamos a decir un grito en donde como que el Señor dio ese grito para que nosotros también, eh, como en los Claro, salmos, el claro, alma que se siente en apuro, clama a Dios, grita a Dios, pide su amparo, casi que se queja, pero es no un quejumbre humano, sino una queja de amor para que la misericordia de claro, Dios baje. claro, Pues así también nosotros, claro. siempre me acuerdo que el Padre Pío, dijo que él había aprendido a orar cuando un día llegó a una capilla y vio a una mujer
orando así a quejido completo contra Dios porque tenía un niñito malo y se lo puso allá y le dijo, pues ahora tú encárgate de él porque yo te he pedido mucho y tú no has hecho nada, pues yo aquí te lo dejo y tú verás qué haces. Y se hizo el milagro. Y Claro, dice el Padre Pío, teniendo creo 10 11 años, aprendí cómo se le ora a Dios. Pues así, ¿por qué me has abandonado? claro. La divinidad parecía haberse alejado de él en incertidumbre dolorosísima, y el grito punzante de su abandono fue la firma de su expirar, el último dolor de Cristo en la tierra. Ese ¿por qué me has abandonado? Es la quinta esencia de todas las soledades. Yo creo que ante ese grito del Señor, ninguno de nosotros tiene derecho a decir estoy solo, y menos después de la redención de Él. Efectivamente, porque a veces, digamos, el dolor tan grande en una persona que pueda decir, ay Señor, tal cosa, ay Señor, te necesito, pero que nos haya abandonado. El Jamás. Señor jamás, porque está detrás, estaba detrás de ti, pero tú no te habías dado cuenta. Y efectivamente, eso es así. O sea, muchas veces nosotros pensamos, pero Señor, ¿dónde tú estabas en el momento en que me pasaba esto y me pasaba lo otro? Justo estaba al lado tuyo o atrás tuyo y tú no te dabas cuenta. Y si no hubiera estado, Ajá. seguramente ni nos hubiéramos podido estar en pie. Nada para nada, sí. No hay lápiz capaz de dibujar esos rechazos divinos cuando purificadores llaman a las puertas del alma. Por eso es importante tener en cuenta esto. O sea, Dios permite en esas soledades purificar el alma. No es un Dios como alguien puede pensar, machacador, vengativo. Hay gente a veces que piensa así. Dios no es eso. Dios es Padre y nos está purificando para darnos mayor mérito. Claro. El espíritu parece hundirse, es un náufrago interior o un naufragio interior. Horas de trituraciones donde la memoria, la inteligencia y la voluntad son místicamente estilizadas en el laboratorio del desamparo de Dios. Don Henry, verdaderamente en este párrafo que hemos leído es donde uno se queda como en blanco en algún determinado momento, ¿no? Se queda como, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pero sin embargo el Señor, como hemos dicho, no unas cosas las quiere, otras no las quiere, las permite, para que verdaderamente esto purifique y uno vaya limpio completamente a ese encuentro con Dios limpio. Pero hay que pasar por ese Claro, laboratorio del desamparo de Dios. ¿Se le apunta? Hay que apuntársele así, duela un poquitito. A veces duele al amor propio, todavía a las claro. voluntades propias, pero hay que pedir que el Señor nos sostenga en ese laboratorio. Finísima tortura espiritual, esa en que Dios mismo queda hecho contradicción del alma. Dios convertido en vértice de su soledad, es un espantoso martirio de magnitud desbordante. Temporadas interminables que a veces duran años, en las que Dios no solo parece desconocer al alma, que esto sería reposo, sino en las que se le opone abiertamente, en las que queda hecho su obstáculo. Ujú. Entonces, esto es muy Sí, interesante sí, claro, porque pone como dos caminos. Uno en el que dice, no es que solamente parece que lo abandona, y se queda ahí como en una aparente soledad. Vamos a pensar en una Madre Teresa de Calcuta claro. que luego de haberle el Señor revelado en ese tren que quería que ella se dedicara a los pobres más pobres de la India en Calcuta, después de esa revelación, más de 40 años seca, aparentemente abandonada, no sentía a Dios, sentía que Dios la había abandonado y sin embargo se mantuvo en su fe y Claro, seguía haciendo sus obras de amor. claro, Incluso, como dice aquí, parecía que en ocasiones se le oponía, como cuando, por ejemplo, claro. cuando les regalaron ese $1.000.000 que era para las obras de los pobres Ujú. y luego vinieron a pedírselo. Sí, Y uno dice, pero a ver, Señor, si me has dado $1.000.000 para tus pobres, porque es la misión que tú me has dado, claro, ¿cómo así que ahora me lo vienes a pedir? O sea, encima claro, de todo, te me opones, diría uno, como dice aquí claro, la madre María Luisa. claro. Pero resulta que no, porque Dios se le oponía, entre comillas, para darle a ella mayor santidad.
una mayor purificación, una Claro. mayor confianza en que Él y solo Él podía sacarla Claro, adelante. efectivamente, porque a veces, claro, en este caso ya como tan santa, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces uno en medio de sus debilidades, y lo logré, y alcancé esto, mira, con lo que me trajeron de la ayuda, hice tal cosa y tal cosa y tal cosa. Hice, ahí está el problema. No es que yo lo hice, es que Dios me mandó esa ayuda, porque si yo lo hubiese hecho de por mí, ¿qué habría hecho? Lo habría hasta Nada, pues, malgastado, claro. por decir algo, en esto, que el otro, que el otro, que el otro. Y sin embargo, pues Dios verdaderamente permite estas cosas para que terminemos de caer en la cuenta. Y O a me veces, parece muy hermana, cuando bien. una persona, por ejemplo, se le concede el don de la conversión, siendo ahora católico, y una vez que se convierte al catolicismo, le empiezan a pasar cosas de Sí, pronto más graves de las que le pasaban antes, y dice, pero ¿cómo así? claro, Si yo me he vuelto a Dios, si me he vuelto a la verdad, y ahora me empieza a suceder todo esto, porque el Señor purifica, claro. nos va purificando con la tribulación y con la cruz. Entonces, Él la atraviesa con un dardo sobrenatural en el que imprime una divina maldición que a la misma alma no le es posible alejar de sí, ni alejarse ella de esa señal estigmatizadora con la que le ha bruñido a fuego la justicia de Dios. Dice, Él la atraviesa con un dardo, es decir, esa oposición aparente que hace Dios, los grandes santos y los místicos la han comparado justamente con, como San Pablo, cuando él decía que el Señor le tenía metida una espina en su Ujú, cuerpo ujú. y 3 veces le pidió que se la quitara. Y la respuesta del Señor fue, te basta mi gracia, Pablo. Claro. Ciertamente nosotros no terminamos de caer en la cuenta y a veces nos quejamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y mira, los otros no se portan bien y encima están contentos, les llega cosas, tienen cosas por aquí, por allá, se fueron de viaje y tanta cosa. Y nosotros no podemos ni siquiera movernos para un lado porque no tenemos. Pero es porque no terminamos de caer en la cuenta, porque verdaderamente ya en otra ocasión creo que hay un párrafo también que dice, si yo te lo doy, ¿en qué vas a terminar? O sea, a ver, te lo doy y tú qué, ¿qué se- Claro, eso que estás esto. pidiendo, si te lo Claro, doy, tú te vas a perder. claro, claro, Desciende su infinita santidad y pasa por el Espíritu y se clava en su centro como un arpón divino que no puede desclavar ni deshacer, porque Dios, con una luz quemante de voltaje sobrenatural, la imprime en él y no puede, aunque quiera, huir ni rechazar. Esto último también es una verdad espiritual muy sí, tremenda, porque también ha habido casos de santos en que así el alma quisiera y lo han manifestado, en algún momento salir corriendo pensando que ya no llega, o sea, que ya no puede aguantar, digamos, esa prueba en que el Señor la pone como el oro en el crisol. Sin embargo, el Señor siempre dice, siempre se puede más con mi gracia. claro, Siempre, siempre más. Al claro. ojo humano uno diría no, es demasiado, o sea, uno diría yo creo que ya he entregado Claro. demasiado. Más de eso yo De no esto ya puedo, no puedo, claro. pero pues el Señor es el que conoce, nos conoce mejor que nosotros mismos. Su única compañía es la imponente realidad de su nada, que no le abandona. Sus días pasados llenos de heroísmos y gracias divinas quizás quedan entre las sombras de la noche. Los milagros, el ir pasando, curando a los enfermos, todo lo que hizo nuestro Señor, da la impresión de que hubiera sido algo que quedó allá en el pasado y que en la cruz quedó como, no sé, recuerden que la cruz era como la maldición, Claro. pero no es así. Y su recuerdo solo servirá para mayor tortura y congoja del pobre espíritu que todo lo de antes lo cree ahora antojo y quimera, hojarasca que se llevó el vendaval y fingimiento sus contactos más cercanos con Dios. Sí tengo un ejemplo para esto Ujú. que es de orden intelectual, A Santo ver, Tomás de Aquino, nada más y nada menos que este doctor de la iglesia, el que hizo la Suma Teológica y que al final de su vida el Señor le dio una experiencia mística sí. en donde pudo
no sabemos, así como San Pablo, a qué cielo se lo llevó. claro, Y cuando vio lo que era Dios por unos instantes y cuando volvió a la tierra, dijo, todo lo que he escrito no sirve de nada, claro. es paja. Bajo, Y se fue con la intención de quemar la suma teológica. claro, Gracias a Dios se lo impidió por ahí una persona. Gracias a Dios, porque si no nos hubiéramos claro. perdido Tremendo. de semejante mente ahí en las letras de la suma. Claro. Pero es esto, ¿no? Ante o sea, llega un momento como que ante esa presencia de Dios que parece que aniquila totalmente al yo, a ese yo que tenemos, pues es que yo creo que no hay palabras Sobrepasa, para no, eso. no, Eso no hay sobrepasa todo. sí, efectivamente, me viene a la mente eso, don Henry, pensando, por ejemplo, una persona que ha estado, por decir, años, 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 sin confesarse, sin ir a la misa, ¿no? O sea, no por maldad, sino porque por eso, por esa dejadez y por estar ocupado en las cosas del mundo, lo que sea. Y de repente, pues por alguna circunstancia o una, diría yo, una fiesta muy importante, perdón, sobre todo la Santísima Virgen María, que es madre, y pues está ahí el sacerdote para que la persona se acerque a esa reconciliación. Y ese reacio de la persona, no, pero ¿cómo? ¿Y cómo le voy a decir yo esto al padre? ¿Será? No se va a caer de espalda o a lo mejor saldré de... ¿Quién es el que me está diciendo esto? No, para nada. ¿Por qué? Porque si Dios ya nos ha visto y ha visto lo que nosotros hemos hecho y sabe además, entonces, Él, ¿qué hace? Él se hace el encontradizo a través justamente del sacerdote para perdonarnos y dejarnos a nosotros limpios de toda falta. Por eso ese engaño, ya sabemos de quién, cuando yo hace años que no me confieso y, uy, no, ¿y cómo le voy a decir esto al padre? ¿Y cómo le voy a decir el otro al padre? No, ay, no, qué vergüenza, el padre le va a dar infarto, que no le da ningún infarto ni le va a dar la vergüenza. ¿Por qué? Porque tiene la gracia de estado como sacerdote precisamente para perdonar. Y cuando Él diga esas palabras en las que ya dice tus pecados te son perdonados, vete en paz, mire, ni Neil Armstrong en la luna caminó tan rápido como nosotros vamos a caminar con esa lentitud de gracia que ya Dios nos perdonó. Así es. Y a partir de ahí, como le dijo la pecadora, anda y no peques más Claro, e ir dejando todas las tendencias de los sentidos para vivir una vida del espíritu, como seguramente hacen estas personas, los santos que llegan a tal punto espiritual que justamente viene una purificación tan grande. Aquí lo dice, y aquello que fue amor divino pasa delante del alma como si no le conociera, dejándole con gemido agónico. Es que es tremendo. claro, Recuerden que la frase inicial es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como si uno estuviera por allí en esto, en una tortura, en una necesidad, o como estaba el samaritano cuando vio que pasaba el sacerdote y le estiraba la mano y el sacerdote seguía derecho, y pasaba el levita y le estiraba la mano y seguía derecho, pues es una sensación como que lo que es Dios, lo que son los representantes claro, de Dios, no se paran ante mi tragedia. No hay nadie que venga a ayudarme. Y aquí da la impresión de que Cristo en la cruz está ahí y da la impresión de que el Padre Celestial pasa exacto, y no, como que no lo ve. Es la sensación muy humana que tiene claro, Jesús. claro, Volvemos y decimos, no es así, pero el Padre hace como si fuera así claro, porque eh, lo está llevando al colmo del sacrificio por nosotros. claro, Por claro, eso dice aquí, dejándole con gemido agónico. Y pasa también casi rozándole la infinita majestad de Dios. Pero en ese roce recibe de un modo vivísimo el conocimiento de su imponente santidad. Es como decir, en el fondo el Señor clama más por nosotros claro, para enseñarnos a clamar, porque Él en el fondo sabe que si hay alguien que está con Él, es su Padre. claro, Tanto porque al final, ¿qué es lo que dice en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hubiera dicho eso claro, si no se hubiera sentido acompañado por el Padre. claro, Si se hubiera quedado solamente en esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, claro, la dijo por nosotros. claro.
Y ante estas lámparas está el sentimiento de postergación que ella experimenta, que queda aniquilada más y más y hasta un abismo que solo Dios puede permitir. Mediante esta infusión mística de abandonos divinos, es como queda separada y segregada para siempre de su hombre viejo. Creo que aquí, porque hemos estado hablando del Señor, pero aquí vale la pena decir, esto no es solamente del Señor. Es decir, el Señor también quiere que nosotros dejemos nuestro hombre viejo. Claro, Y para que dejemos ese hombre viejo, tenemos que entrar en ese laboratorio del que habla la madre para dejarnos purificar. claro, Y en esa purificación va a morir el hombre viejo y van a ser el hombre nuevo a imagen de Jesús. Y eso, por supuesto, duele al cuerpo y al espíritu. claro. Pero duele, además tiene que doler, porque nos está purificando. Es como que, qué sé yo, yo tengo un artefacto que está, de lo que está guardado tanto tiempo, está ya con moho, está mogoseado. Y entonces, para poderle sacar ese moho, eso no va a salir así con un dedito y Claro, así, que me sino que tengo tengo que una lija o algo para que salga todo eso. Entonces, nosotros también, en ese sentido, digamos, espiritualmente hablando, pues estamos como cerrados, como así, con todo ese moho ahí, en nuestra alma, como decir algo para que caigamos en la cuenta y como Dios va a venir pues a eso, a limpiar, a esto. Pero sobre todo lo lindo de todo esto es que con su misericordia. claro. Dios no, también, pero a ese, no, no, vamos, mira que es más tranquilo, ese que es un trasto, ¿cómo no vamos a meter con ese? ¿Qué va? No, no, al contrario, precisamente porque ese necesita más. Este que está más tranquilo, va a tener una caída, qué sé yo, otra, pero este es el que necesita más. Así es una madre, don Henry. Así es una madre que sabe que aunque le causa dolor a su hijo por curarle una herida, lo tiene Claro, que hacer. claro. Terminemos diciendo ya en estos 2 minuticos que nos quedan, vamos a la parte final en la página 222. Aceptemos sin turbación nuestros despojos, nuestros desamparos y esos ecos de maldito de Dios que resuenan en lo profundo del alma. La mejor respuesta a la divina fuga es no dejar en esas horas nada por dar. Hay que darlo siempre todo. Cuando tu alma comulgue el atributo divino de su justicia, vuélvete entonces más amor. Cuando vengas a justicia, no nos quejemos, sino amemos más. Son las horas del agotamiento de la virtud. Son los últimos trozos de un vaso que se estalló. Ujú. Pues con esta reflexión final, agradecerles muchísimo por estar aquí en sintonía con este maravilloso libro del vaso roto de la Madre María Luisa del Inmaculado Corazón. Y como siempre, hacia el final le vamos a pedir a la Santísima Virgen María que ella recoja todas nuestras intenciones en su dulce e inmaculado corazón. Por eso le decimos a nuestra Madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Aquí cordialmente invitada para cuando quiera. Muy bien, y gracias sobre todo a, bueno, esa invitación que me han dado y ustedes que están pendientes de nuestro programa. Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Ya lo viste? Por supuesto que te gustó. Ok, no había oído hablar de eso, hermana, hasta ahora. Pues dele like y compártalo con los demás para que haga un bien también. Eso es lo que se llama hacer la evangelización. Así es, y déjenos allí su comentario. ¿Qué tal les parecen estos temas, estos programas? Queremos saber de todos ustedes, así que coméntenos y con mucho gusto estaremos allí devolviéndoles en el chat. Agradecidos, queridos amigos, les invitamos Dios mediante a que nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.